Para dar continuidad a los contenidos del área de sociales, sobre todo en el aspecto político y económico, que son los temas que estamos viendo, nos detenemos en un movimiento muy particular, que puede ser de orden político, económico, filosófico y social, y es la doctrina del liberalismo. Cuando hablamos de liberalismo, como les decía hace un momento, lo podemos identificar en muchos campos, en el campo económico, en el campo de la política, en el campo social e incluso en el campo de la filosofía. Básicamente, esta doctrina defiende las libertades y las libertades personales e individuales, rechazando, por tanto, el intervencionismo del Estado o que el Estado manipule la vida del individuo o del hombre. Este tipo de libertades son libertades civiles, la isonomía o lo que llamamos igualdad ante la ley, el derecho que tiene cada uno a la propiedad privada y se opone radicalmente al despotismo, a las dictaduras, a las imposiciones de poder. De acuerdo con el ámbito en el que nosotros queramos estudiar el liberalismo, este puede ser político, puede ser económico, puede ser filosófico, puede ser social. A nosotros nos interesa en este momento más el liberalismo en el orden político y en el orden económico. Hablemos un poco del liberalismo político. Es o fue en sus orígenes un movimiento de una amplia proyección o que abarcó muchos campos y llegó a muchas personas, sobre todo hablando en el aspecto económico, político e ideológico, filosófico. Y su idea fundamental era el desarrollo de la libertad de la persona como ser individual. ¿Para qué esta libertad? Para ser capaz de conseguir el progreso de los grupos sociales o de la sociedad como tal. Es decir, a partir del desarrollo de las libertades individuales se conseguía el progreso de toda una comunidad o de todo un grupo social. La gran clase social que le dio auge a estas ideas del liberalismo fue la burguesía. Recordemos que la burguesía era una clase social intermedia entre los pobres y los ricos, ¿no? Eran más bien los dueños de la capacidad de producción, los comerciantes, los que se movían mucho en el campo económico. Claro está, esto no los hacía ricos, pero tampoco hacían parte de la clase más pobre. El liberalismo entonces viene a desarrollarse a nivel paralelo con otro gran fenómeno que ya estudiamos en clase, espero lo recuerden, fue la revolución industrial, donde el énfasis fue precisamente el desplazamiento de la mano de obra por el desarrollo de maquinarias, donde hubo también mucho énfasis en los derechos de los trabajadores y en otros elementos que ya vimos. Esto va a propiciar también el desarrollo de esta ideología, el liberalismo. Políticamente, entonces, propone entregar el poder absoluto, todo el poder al individuo, es decir, a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de elegir a sus representantes de manera soberana y totalmente libre. Esto es uno de los grandes presupuestos del liberalismo político, pero también de la democracia. Los liberales van a insistir en la defensa del individuo como ser único, como ser personal, sobre todo haciendo frente a las exigencias de la sociedad en la que este individuo tiene parte, ¿no? Por eso para el liberalismo es fundamental el respeto por los derechos y libertades individuales o personales. Y nunca estas libertades individuales o personales deben sacrificarse pensando en el bien colectivo. Antes, al contrario, estas libertades, estos derechos individuales son los que van a propiciar el progreso colectivo. Algunas características. Ya lo decíamos hace un momento, pues la defensa de los derechos, de las libertades individuales, sobre todo en tres planos. Hablamos del plano del pensamiento, es decir, de la perspectiva de la ideología de la persona individual, de la conciencia en el orden a la moral y de la asociación en el orden social. La igualdad jurídica de todos los ciudadanos, es decir, que todo ciudadano, todo individuo tiene los mismos derechos y tiene la misma igualdad ante la ley. Eh, sin importar clase social, sin importar raza, sin importar otro aspecto que pueda hacer algún tipo de diferenciación. La soberanía de los pueblos o la soberanía nacional, hablando sobre todo en el tema del poder, pues el poder va a residir en el pueblo y no en un único gobernante, como en el caso, por ejemplo, los sistemas de monárquicos donde gobierna un rey. Por eso, el liberalismo propone una restauración que va a promover también más hacia la democracia. La división de poderes, sobre todo influenciadas por los ilustrados, especialmente por Montesquieu en Francia, empieza a diferenciar el poder legal, el poder jurídico, el poder político. En el caso, por ejemplo,
de las democracias modernas, como nosotros lo tenemos organizado, las ramas del poder público. Otra característica es el control de la gestión pública a través de libre publicidad, a través de libertad de prensa, de opinión, que esa es una herencia que permanece hoy, que nos permite expresar nuestro pensamiento a través de distintos medios con mucha libertad. Y finalmente la ordenación del régimen político mediante una ley fundamental o una única ley, lo que se llama hoy constitución, como nosotros lo tenemos en nuestro país, y que está por encima incluso de quien gobierna. En el caso de las monarquías, por encima del rey, en el caso de los otros pueblos, pues por encima de sus gobernantes. Es, digamos, lo más soberano por excelencia en los pueblos, sus constituciones o sus leyes. Algunas consecuencias que provoca el liberalismo. Lo primero, pues desde luego un cambio de perspectiva, un cambio ideológico, un cambio social que va a permitir que la burguesía, que es esta clase social intermedia, intervenga también en el poder y un nuevo orden, ¿no? Un nuevo orden a las riquezas, intentando cortar un poco con los privilegios de los ricos sobre todo. Y este dominio va a verse palpable sobre todo en la capacidad del sufragio, en la capacidad de votar, de elegir a los gobernantes, de elegir las leyes. Sin embargo, pues algunas revoluciones y algunos elementos pues van a estar siempre chocando e intentando menguar un poco estas ideas, como sucedió por ejemplo en 1848. La plasmación más práctica de esta ideología la podemos datear sobre todo en esos tiempos de revolución que estuvieron entre el siglo XIX e inicios del siglo XX, estamos hablando entre 1820 y 1848. El liberalismo social, ya más asentado a las comunidades, viene a defender la libertad, sobre todo en el comportamiento y en las conductas de la persona humana como ser individual, y sobre todo esa libertad también para establecer relaciones y vínculos sociales con los otros. Viene a defender entonces el hecho de que el Estado no puede intrometerse en la conducta privada de cada ciudadano o en sus relaciones sociales. Por eso promulga una plena libertad de expresión de todo tipo, incluso en el plano religioso y también en el distintos tipos de relaciones sociales, ¿no? Que sean consentidas, que sean morales, que sean vínculos laborales de cualquier tipo, son libertad propia del individuo, de la persona humana, donde no tiene nada que hacer ni donde no debe intervenir el Estado. En el plano económico, el liberalismo defiende el hecho de que el Estado no se puede intrometer en los temas mercantiles, sobre todo en el intercambio mercantil o económico entre los ciudadanos. ¿Para qué? Para promover un poco que se reduzcan impuestos, para que se eliminen también regulaciones que pueden ser injustas en algún momento sobre el comercio, sobre la producción. El principal exponente de esta ideología es Adam Smith. Eh, Adam Smith fundamentalmente lo que promueve en cuanto al liberalismo es el hecho de el principio de la libertad personal, es decir, que todo ser humano, individuo, es un ser único, irrepetible y libre. El derecho a la propiedad privada, es decir, que cada quien tiene derecho a tener sus propias cosas, sus propios elementos, sin que estos se vean intervenidos en algún momento por el Estado. Iniciativa y control individual de la empresa, es decir, que cualquier persona teniendo las capacidades y los medios para crear empresa lo puede hacer sin ningún obstáculo de por medio, proyectando siempre el progreso individual que en algún momento va a incidir en el progreso colectivo, en el progreso de la sociedad. Seguimos el orden económico. El liberalismo a nivel económico pues va a permitir un cierto orden regido por algunas leyes, desde luego, pero también a un orden físico en la naturaleza. ¿Por qué? Porque pues el hombre hace parte de la naturaleza, sobre todo de la naturaleza material, pero en este sentido, cuando hablamos de naturaleza material, vamos a hablar que el hombre se mueve siempre por intereses económicos y doctrinalmente o ideológicamente el liberalismo viene a hablar entonces del homo economicus, significa el hombre económico, el hombre en cuanto a los intereses y vínculos económicos que crea él mismo. Ahora, a nivel de esta perspectiva del liberalismo, el hombre economicus se van a promulgar algunas leyes que son principios fundamentales dentro del liberalismo. Empecemos a verlas.
En un primer momento, el Homo economicus se rige en su actividad por la ley. ¿Y la ley de qué? Del máximo beneficio y el mínimo esfuerzo. Es decir, a medida en que el hombre tenga la capacidad de invertir más y de tener más medios de producción, pues es menos el trabajo y el esfuerzo que tiene que hacer para conseguir beneficios para sí mismo. Si desea la plena satisfacción de sus apetencias materiales, es decir, estamos hablando aquí en el tema económico, pero con un trabajo cada vez menor. Por eso les decía que esta doctrina está muy asociada a la revolución industrial, porque con la aparición de las máquinas, esto va a permitir que el hombre, usando estos medios de producción como las máquinas, necesite menos trabajo para poder generar más beneficios para él mismo. En un segundo momento, la consecución o prosecución del interés particular no es un hecho egoísta, sino que precisamente porque cada quien vela por su propio interés, en algún momento ese beneficio personal e individual va a incidir en el beneficio o en el progreso colectivo, es decir, en el progreso de la sociedad. ¿Por qué? Porque garantizándose la igualdad de condiciones, que todos puedan competir y que todos puedan conseguir sus metas económicas, cada uno también va a poder aportar al orden económico de todo un grupo social o de toda una comunidad. Un tercer principio, entonces, la libertad de empresa. Es decir, que las personas son libres, teniendo los medios de producción y teniendo la capacidad, son libres de organizarse y de buscar finalidades económicas con libertad de condiciones para contratos de trabajo. Es decir, que el obrero y el patrón pueden pactar libremente las condiciones laborales, salarios, duración de la jornada. De acuerdo a lo establecido por ellos en un pacto donde no tendría que intervenir el Estado. Por eso entonces consideran que todo esto sería lícito en la medida en que se pueda hacer libremente. La libertad de producción, es decir, que cada quien que tiene iniciativa empresarial y que lo puede hacer es libre de determinar lo que produce en cantidad, en calidad, la forma en que lo produce, y eso va a incidir en algún momento también en el precio y en la capacidad de intercambio. La libertad de comercio, es decir, interiormente, dentro del grupo social, pero también fuera, especulando sobre todo que ojalá sin trabas aduaneras, es decir, sin tanto impuesto y sin tanta traba para poder comercializar lo que se produce. El comercio entonces viene a decir el liberalismo que debe regularse por la ley de la libre concurrencia, es decir, que tiene que tener espacio de movimiento el empresario y quien crea estos movimientos comerciales. Sobre todo lo que va a determinar la cantidad, la calidad y los precios, pues es un tema que ya hemos visto anteriormente en el área de sociales y es determinado por la oferta y por la demanda. Libertad de consumo. Asimismo, como cada quien está en capacidad y en libertad de poder crear empresa y de poder comercializar libremente, asimismo cada uno puede usar, puede acceder libremente a los bienes que posee y a los bienes que le ofrecen dentro de la actividad económica. Libertad de apropiación o derecho ilimitado de propiedad, es decir, la propiedad privada. En la medida de la capacidad y en la medida de la consecución de medios de capital, el hombre, como ser único e individual, está en capacidad también de conseguir lo que se propone para sí mismo. Y finalmente, pues tenemos que hablar en este sentido, la libertad cura los abusos de la libertad. ¿Qué significa esto? Porque cuando hablamos de excesos de libertad, pues entonces a veces entendemos un poco de que eso va a promover desorden, de que eso va a promover desigualdades, pero no es así, porque el principio de la economía liberal, ¿cuál va a ser? Que la economía es como la lanza de Aquiles, es decir, que ella misma cura las heridas que hace, está en capacidad de eso, en que la libertad entendida, en orden y bien estructurada, pues va a permitir la libre competencia, el libre desarrollo, que va a incidir también en el desarrollo de toda una sociedad o de toda una comunidad.